Bien, buenos días. De nuevo es un gusto estar en Cartagena y sobre todo en este magnífico evento que en estos 14 años hemos visto cómo ha ido llegando a la adolescencia y hoy se comporta casi como un adulto en excelencia. Felicitaciones a sus organizadores. Vamos a hablar de oxigenoterapia en el niño. Sin antes permitirme invitarlos al 11º Congreso Colombiano de Neumología Pediátrica. Va a ser del 30 a 31 de mayo y 1 de junio. Vamos a tener en este congreso a celebridades en el mundo de tos persistente en niños, asma en pediatría. Vamos a hablar sobre fibrosis quística. Vamos a hablar de temas de la neumología pediátrica que incluyen o que incumben al médico general y al pediatra. Para este año tendremos un cambio en la modalidad del congreso y es que no vamos a tener muchas conferencias con muchos salones, pero sí vamos a tener un gran salón con plenarias y discusiones a imagen y semejanza de lo que estamos viendo en este simposio. Están cordialmente invitados. Mañana tendremos la oportunidad de rifar 5 inscripciones a nuestro evento. Para cualquier información pueden acceder a la página web de la Asociación Colombiana de Neumología Pediátrica, www.neumopediatriacolombia.com. Bien, iniciando entonces con el tema de oxigenoterapia. El objetivo que nos planteamos con el suministro de oxígeno medicinal a los niños es el de corregir la hipoxemia en los niños, reducir el trabajo respiratorio y disminuir el trabajo cardíaco. Existen varios tipos de hipoxemia. Hipoxemia hipoxémica, que es el paciente que tiene una atmósfera baja en oxígeno. Un paciente que tenga hipoventilación, alteración en el sistema ventilación-perfusión, problemas en la difusión de oxígeno a nivel de la membrana alvéolo capilar y pacientes con cortocircuito arteriovenoso. Pacientes con hipoxia por deficiencia de hemoglobina, hipoxia por isquemia e hipoxia de tipo anoxia histotóxica, que es la intoxicación por cianuro. Esos son los 4 tipos más considerados o más nombrados de hipoxia en los niños. Y entonces, a la hora de suministrar oxígeno medicinalmente, desde el punto de vista como una medicina o como un fármaco, tenemos 2 formas de entregarlo, que son los sistemas de alto y bajo flujo. Con respecto a los sistemas de bajo flujo, debemos tener en cuenta que estos sistemas aportan parcialmente oxígeno, parcialmente contribuyen a la atmósfera que el paciente va a respirar. O sea que el paciente tiene que incluir parte del aire ambiente para completar la atmósfera que está respirando. Estos sistemas, no por decir bajo flujo, significa que no pueden entregar altas concentraciones de oxígeno. Un sistema de bajo flujo puede entregar entre el 21 y el 90%. ¿De qué depende esta concentración de oxígeno o esta FiO2? Depende del tamaño del reservorio, ya vamos a ver de qué se trata, del patrón ventilatorio del paciente y del flujo de oxígeno que yo entregue. Estos son los sistemas de bajo flujo, el catéter nasofaríngeo, la cánula nasal, que es el sistema más utilizado, más eficiente y al cual siempre deberíamos recurrir en primera instancia en pediatría. Las mascarillas, que ya vamos a ver de qué se trata o qué consideraciones hay que tener al respecto, la cámara cefálica y las tiendas de oxígeno que ya prácticamente no se utilizan. Recuerden entonces que cuando nosotros respiramos,
en el ciclo respiratorio, recuerden la relación inspiración-expiración. Las 2/3 partes del tiempo que nos gastamos en una inspiración-expiración, las 2/3 partes lo ocupan la expiración y 1/3 parte la inspiración. Solo que al final de la expiración, la velocidad del aire que estamos expirando es lenta. O sea, lo que termina de salir, sale a una velocidad lenta. Quiere decir entonces que el paciente expira inicialmente a una velocidad muy rápida y llena estas cavidades con CO2. Al paciente inspirar, llena estas cavidades con oxígeno, pero recuerden que la última parte de la expiración fue lenta. Eso lo debemos tener en cuenta ahora para que cuando hablemos de oxigenoterapia debemos considerar cómo se llenan las cavidades. Y debemos tener consideraciones con respecto a la diferencia entre el reservorio natural de un adulto y el reservorio natural de un niño. Un niño, si yo le coloco oxígeno suplementario, un niño va a llenar mucho más rápido este reservorio que un adulto. Entonces, por ejemplo, cánula nasal. Con respecto a cánula nasal, fíjense que en los niños con litrajes entre medio y 2 litros por minuto, podemos llegar a tener FiO2 o concentraciones de oxígeno del 28 al 36%. Cuando para un adulto llegar a un porcentaje o a una FiO2 parecida requiere de 3 litros por minuto. Quiere decir que con los niños, cánula nasal a máximo 2 litros por minuto estamos suministrando una muy buena FiO2. Importante en la cánula nasal asesorarnos, y en general de oxigenoterapia, asesorarnos de personal que sepa de oxigenoterapia, y el profesional entrenado para la parte de oxigenoterapia es la terapeuta respiratoria o la fisioterapeuta con énfasis en terapia respiratoria. ¿Por qué necesitamos de un profesional desde este punto de vista? Porque cometemos errores simples que generan fallas técnicas muy grandes. Por ejemplo, algo tan simple como colocar los pronasales al revés. O algo tan simple como que parece que al niño le molesta mucho los pronasales y enfermería viene y los recorta. Entonces es muy importante que un profesional en oxigenoterapia asesore al paciente que está recibiendo oxigenoterapia. La cánula nasofaríngea es una sonda de alimentación número 5 u 8 que se introduce por nariz, llega hasta la nasofaringe y desde allí comienza a suministrarse oxígeno a litrajes máximo a 2 litros por minuto, máximo. Y con respecto a la cánula nasofaríngea hay que tener un cuidado importante, y es que estas son cánulas para utilizar en adultos, pero cánulas para utilizar en niños, que es esta sonda que recomiendan número 5 u 8, si yo no calculo bien la distancia de la sonda y la punta de la sonda llega a tocar la laringe, ese paciente va a hacer un laringoespasmo muy severo, y aquellos que hacemos broncoscopia nos damos cuenta cómo cuando entramos a hacer la broncoscopia, con solo medio tocar la epiglotis, el paciente puede hacer laringoespasmos muy severos, y por eso necesitamos un anestesiólogo al lado que relaje el paciente y revierta el laringoespasmo. O sea que debemos tener mucho cuidado en introducir cánulas nasofaríngeas que no hemos medido adecuadamente la distancia correcta para el paciente, y es medir de la nariz a la oreja, y esa debe ser la longitud de lo que estamos introduciendo. Entonces, cánula nasal
cánula nasofaríngea son los dos sistemas que en pediatría son más eficientes, son los dos sistemas que con menos problemas podemos utilizar. Con respecto a las mascarillas requieren para entregar una FiO2, pueden llegar a entregar FiO2 por encima del 60%, pero para eso necesitamos flujos de oxígeno de 5 a 8 litros por minuto. Si yo subo de 8 litros por minuto, no voy a obtener más FiO2. O sea que debemos aprender bien que la mascarilla para suministro de oxígeno de 5 a 8 litros por minuto y tener una FiO2 alrededor del 60%, esta mascarilla además debe tener, es la mascarilla de huecos pequeños. Otra razón por la cual tenemos que acudir a fisioterapia o a terapia respiratoria, porque si utilizamos máscaras inapropiadas, no vamos a tener realmente esta FiO2. Al utilizar una máscara, lo que estamos haciendo es complementando el reservorio natural del paciente. Es decir, el paciente tiene este reservorio que está lleno con el CO2 que expira más el oxígeno que le estamos entregando. Pero yo adicionalmente le puedo entregar un ambiente, un reservorio artificial cargado de oxígeno. Esa es una mascarilla simple, o puedo utilizar una mascarilla con una bolsa de inhalación o reinhalación, que consiste en lo siguiente. La mascarilla con reservorio, las hay de reinhalación parcial y de no reinhalación. Se utilizan mascarillas para esto que tienen orificios con válvulas que permiten, en este caso, permiten la salida del CO2 de la mascarilla, pero en este caso hay entrada y salida de aire, o sea que el paciente está inhalando parte del oxígeno que le entrego aquí y parte del aire ambiente que está entrando por este orificio. En la máscara con bolsa de no reinhalación, el paciente solo inhala lo que yo le entrego, que es oxígeno al 100%, y el CO2 está saliendo por estos orificios. Las mascarillas con reservorio entonces pueden aportar FiO2 del 70 al 80%, requieren flujos de 8 a 12 litros por minuto. La cámara cefálica, tenemos dos opciones, que es alimentar la cámara cefálica con simplemente una línea de oxígeno que me entregue 8 a 10 litros por minuto. Este es un sistema de bajo flujo, aporta del 70 al 90% de FiO2, pero también podría alimentar esta cámara con un sistema Venturi, como lo vamos a ver ahora. El sistema Venturi me entrega un alto flujo y puedo utilizar cualquiera de las dos opciones de acuerdo a las condiciones del paciente, pero bien importante cuando utilizamos cámaras cefálicas, que sean cámaras cefálicas, no corporales. Y entonces vemos bebecitos en una cámara hiperbárica, metidos todo el bebé dentro de la cámara. O cámaras cefálicas no ajustadas apropiadamente, con grandes escapes que distorsionan lo que yo creo que estoy entregando. Hay cámaras cefálicas que tienen en la parte superior una ventana, y entonces cada persona que llega a darle una valoración al paciente cierra un poco la ventana, abre un poco la ventana, y cada cual opina al respecto, y entonces estos pacientes realmente no tienen una oxigenoterapia adecuada. Vuelvo y les insisto, la oxigenoterapia debe ser suministrada por personal capacitado para esto. Estas son entonces las diferencias en los sistemas. Fíjense cómo hay tablas que muy claramente nos muestran los litrajes que debo utilizar, las FiO2 que podemos llegar a suministrar, tanto para
cánula, máscara y máscara con bolsa de reinhalación y no reinhalación. En cuanto a los sistemas de alto flujo, entonces el Venturi es el sistema que se encarga de suministrarme altos flujos. Gracias al principio de Bernoulli, en el que dice que si yo coloco un flujo a alta velocidad por este canal central, las presiones cambian en las paredes laterales y entonces hay mayor influjo del aire ambiente y una muy buena mezcla en el interior de la mascarilla con un flujo bastante alto. Para lograr suministrar un Venturi, podríamos utilizar mascarillas con huecos pequeños o mascarillas de huecos grandes. Depende de la FiO2 que el paciente necesita, depende del Venturi que voy a utilizar. Es decir que existen diferentes equipos para suministrar oxígeno por Venturi y cada uno de estos equipos viene calibrado para que nos diga a qué litraje debo colocar el flujo de oxígeno para lograr determinada FiO2. Finalmente, déjenme mencionarle algo que es lo que está apareciendo ahora ahora de 15 años para acá, que son el uso de cánula nasal de alto flujo. Pero realmente en nuestro país, de unos 5 años para acá, hemos visto la aparición de estos sistemas. Los sistemas de cánula nasal de alto flujo son sistemas que utilizan flujos de 20 a 60 litros por minuto. Son sistemas que logran entregar una muy buena FiO2 con factores controlados como la temperatura, la humedad. Hace que pacientes que están en cuidado intensivo, que ya no están severos, que algunos de ellos están utilizando ventilación mecánica invasiva o no invasiva, pero el paciente ya no está en un estadio severo, y que ese paciente comienza uno a considerar si lo puede pasar a un tipo de sistema diferente como un CPAP. Este sistema de cánula nasal de alto flujo tiene como una de sus ventajas que genera algo de presión positiva al final de la expiración y entonces hace que los pacientes tengan cierto reclutamiento alveolar y disminuye el riesgo de atelectasias. Algunas asociaciones a nivel mundial ya lo están considerando no solo para utilizarlo a nivel de cuidado intermedio, cuidado crítico en el paciente que se va a destetar de ventilación mecánica invasiva, sino que ya lo están considerando para el uso de pacientes que están en estadios moderados en urgencias. Entonces, cuando suministramos oxígeno, debemos considerar que estamos administrando un medicamento. Y administrar un medicamento requiere que nos ajustemos a las dosis correctas, que monitoricemos correctamente el suministro del oxígeno. La mejor o la más fácil, el método más fácil para monitorizar a los pacientes con respecto a oxigenoterapia es la pulsioximetría, teniendo en cuenta que pacientes que a nivel de Bogotá, 2.600 metros sobre el nivel del mar, con pulsioximetrías menores al 88% y signos de dificultad respiratoria, deben utilizar oxígeno suplementario, y pacientes a nivel del mar con saturaciones por debajo del 93-94%, con signos de dificultad respiratoria, en esos pacientes debemos considerar el suministro de oxígeno. Podemos monitorizar el suministro de oxígeno con gases arteriales, pero como les digo, en general esto se limita para el nivel crítico,
y preferimos utilizar la oximetría de pulso. Cuando hacemos oximetría de pulso, recuerden que al colocar el pulsioxímetro hay que tener algunas recomendaciones o algunas cautelas, como son que por la oximetría de pulso podemos obtener datos errados cuando hacemos presión sobre los miembros, ya sea miembros superiores o miembros inferiores. Debemos evitar que el paciente tenga las uñas pintadas. En niños, en teoría eso no se ve, pero sí. Debemos garantizar que el sitio donde vamos a colocar el pulsioxímetro esté bien vascularizado y esté a una temperatura adecuada, no un miembro distal muy frío. Cuando utilizamos un pulsioxímetro, los hay muy sofisticados que nos muestran ondas, las ondas del pulso, y entonces debemos asegurarnos que el registro sea regular, y una vez que veamos un registro regular, ese es el dato que vamos a tomar. Pero si vemos unas ondas completamente irregulares, no se ha logrado estabilizar el registro, ese dato es falseado. Tenemos medidores de saturación de oxígeno manuales, pequeñitos, que no nos muestran las ondas de pulso y que tienden a llevarnos a muchos valores errados. ¿En qué pacientes utilizamos oxígeno? En pacientes con enfermedad pulmonar crónica neonatal o displasia broncopulmonar, en pacientes con bronquiolitis tipo bronquiolitis obliterante o pacientes con bronquiolitis complicada, los niños con cardiopatías congénitas con hipertensión pulmonar, la hipertensión pulmonar secundaria, enfermedad pulmonar, en pacientes con enfermedad intersticial, los pacientes con fibrosis quística que están en cierto estadio, algunos pacientes parecidos a los de fibrosis quística como los de síndrome de Seeley inmóvil o inmunodeficiencias que tienen bronquiectasias múltiples, los pacientes con síndrome de apnea obstructiva del sueño, generalmente con adición de un sistema de ventilación mecánica no invasiva o ayuda de sistemas de presión positiva, algunos pacientes con condiciones neuromusculares, pacientes con restricción de la parte respiratoria por alteraciones de la pared torácica. Entonces, importante, cuando estamos suministrando oxígeno por cánula nasal y vimos que con solo de medio a 2 litros entregamos una muy buena FiO2 para el paciente, importante tener medidores del oxígeno, manómetros adecuados, no manómetros que nos miden el oxígeno de 0 a 1 en un pedacito y no sabemos cuando el paciente está en 0.25, en 0.5 o en 1. Y entonces comenzamos a titular el oxígeno de acuerdo a la velocidad de las burbujas. Eso no debe ser. Los niños ameritan manómetros adecuados. Para niños que reciben oxígeno en casa tenemos la posibilidad de utilizar o formularles oxígeno en balas de oxígeno o concentradores de oxígeno. Para la movilización de los pacientes, balas de oxígeno, concentradores de oxígeno y oxígeno líquido que es fácilmente transportable. Estas son las diferencias entre estos sistemas, unos más caros, otros más fáciles de llevar, pero depende realmente mucho del recurso del paciente o del recurso o de la aceptación de la EPS a la cual le hemos solicitado el sistema de oxígeno ambulatorio. Entonces, vuelvo y les insisto, oxigenoterapia es algo que debemos formular como un medicamento, que debemos asesorarnos de un buen profesional que sepa de oxigenoterapia, y ese es el caso de la fisioterapeuta y la terapeuta respiratoria. Muchas gracias.